Breath of Fire es una de esas franquicias de videojuego chingonas, pero que desafortunadamente actualmente se encuentra un poco muerta, y gran parte de la culpa la tiene Capcom, así como también una serie de malas decisiones, ya que su último juego de consola fue para la PlayStation 2, imagínense, desde el 2002, pero para ser justos, durante el 2013 recibió una entrega exclusiva de dispositivos móviles, la cual fue solamente exclusiva de Japón. Pero como los fans de esta franquicia no me dejarán mentir, los primeros Breath of Fire son una chulada. Motivo por el cual el día de hoy les traigo un video tributo donde repasamos sus entregas, para que si no sabías de ella conozcas su leyenda. Breath of Fire. Transcurría el año 1993 y mientras el mundo sufría grandes cambios, en Japón salía a la venta el primer Breath of Fire, en exclusiva para la Super Famicom, en un intento por parte de Capcom de capitalizar un poco el que por aquellos años era el género más popular de la industria. Título el cual un año más tarde fuera publicado en América bajo el sello de Squaresoft. Esta entrega nos transporta a un mundo de fantasía en el cual tomaremos el control de Ryo, el último miembro de una ancestral raza de hombres dragón, quienes un trágico día son brutalmente masacrados, motivo por el cual Ryo emprenderá un épico viaje en busca de su hermana así como de venganza. Y durante esta aventura se le unirán diversos camaradas, los cuales pertenecen a distintas razas. Cada uno de ellos contará con un set de habilidades únicas, las cuales podrás utilizar tanto en combate así como durante la exploración. Habilidades las cuales te pueden servir para desbloquear ciertas áreas, así como para poder avanzar en esta historia. La exploración la llevaremos a cabo en un world map, en el cual podremos encontrar diversas ciudades, así como calabozos. Su sistema de combate se nos presenta bajo el estándar de la época, un combate de rol por turnos con enfrentamientos aleatorios, en los cuales, como se podrán imaginar, tendremos acceso a un ataque simple, magias, ítems y transformaciones. El diseño de los personajes suele acreditársele a Keiji Inafune, pero este fue sacado del proyecto por su supervisor y reemplazado por Tatsuya Yoshikawa, quien usó el mismo estilo de arte que el de su compañero para estas ilustraciones. Capcom desde siempre ha tenido la buena costumbre de incluir easter eggs de sus juegos dentro de otros, y Breath of Fire no fue la excepción. Para ejemplo, el nombre del protagonista, así como un pequeño cameo de Chun-Li de Street Fighter. Y ya durante el año 2001 se publicó un port para la Game Boy Advance, siendo esta la primera vez que el título fuera lanzado en territorio europeo, la cual incluye muchas mejoras de calidad de vida, de las cuales me gustaría resaltar las siguientes. Se mejoraron los gráficos, se rediseñó el menú, se añadió la posibilidad de hacer guardado temporal, así como un botón para movernos más rápido. Y en el raro caso de que tuvieras un cable Link y aún más raro un amigo, podrías intercambiar ítems. El apartado musical fue compuesto por el aquel entonces equipo musical de Capcom, mejor conocido como Alpha Lyla. Para promover el título en tierras niponas se usó el tema Running Wild de la banda Nighthawks, el cual sonaba intensamente durante los comerciales de la televisión japonesa. Breath of Fire 2 es un videojuego de rol por turnos desarrollado y publicado por Capcom para la Super Nintendo, un ya lejano 10 de diciembre de 1995, en territorio americano y solo un año más tarde en Europa de la mano de Laguna Video Games. Y a través del tiempo, Breath of Fire 2 ha recibido diferentes ports para consolas como son la Game Boy Advance, así como para las consolas virtuales de la Wii, New Nintendo 3DS y la Wii U. Y ya más recientemente se puso disponible en la librería de la Nintendo Switch Online. Esta segunda entrega nos transporta al mismo mundo de su precuela, solo que 500 años en el futuro, tiempo y lugar en el cual conoceremos a un joven huérfano de nombre Ryo Batson, quien se embarcará en un viaje para limpiar el honor de su mejor amigo, quien ha sido inculpado de un crimen que no cometió. Esta aventura nos regala un sistema mejorado de sus menús, el cual hacía que el desplazamiento en ellos fuera más dinámico e intuitivo. Se añadió también el Monster Meter, con el cual nos podíamos percatar si se aproximaba un combate.
mecánica muy útil que nos permite siempre estar listos para la batalla. A lo largo de esta aventura iremos reclutando diferentes compis que nos acompañarán en nuestro viaje y que en la misma línea de su precuela no solo nos aportarán su poder en combate, sino que también una serie de habilidades que nos desbloquearán caminos durante la exploración. Otro nuevo añadido es el Town Building, mecánica con la cual podremos crear nuestro propio pueblo. El sistema de combate de Breath of Fire 2 hace uso del clásico sistema de turnos, pero con un pequeño giro, ya que podíamos acomodar a los miembros de nuestra party en diversas posiciones y dependiendo del lugar y el personaje, este podía recibir diferentes bonificaciones, como podría ser aumentar el ataque, mayor defensa o velocidad. Su versión de Game Boy Advance recibió múltiples mejoras, de las cuales podemos destacar las siguientes. Se redibujaron los cuadros de los personajes del menú, así como durante los diálogos, y se le dio un rediseño a la interfaz de combate para asemejarse a su cuarta entrega. Se implementó un botón de movimiento rápido para hacer más fluida la exploración. Del background music se encargó el equipo interno de Capcom, mejor conocido como Alpha Layla, y del score se encargó Yuko Takehara. Para la mecánica del marketing, Capcom contrató al cantante de J-Pop Mio, quien interpretó el tema Owaranai Ai durante los comerciales de la televisión japonesa. Breath of Fire 3 es un videojuego de rol desarrollado así como publicado por Capcom durante 1998, siendo este el primer título de la franquicia en ser publicado para la primera PlayStation, trayendo consigo grandes cambios en el apartado gráfico, ya que esta tercera entrega nos regalaba un novedoso aspecto gráfico en 3 dimensiones, así como actuación de voz gracias a las capacidades del CD. Posteriormente, Breath of Fire 3 fue relanzado a la PlayStation Portable, aunque solo en territorio japonés así como la europeo, durante el año 2006, y mientras tanto en América tuvimos que esperar hasta el 2016 para recibir una versión solo digital vía la PlayStation Network. En esta ocasión nuevamente tomaremos el control de un joven Ryu, quien es el último descendiente de la raza de los Brown, de un poderoso linaje de hombres dragones. Su sistema de combate se mantiene en la misma línea de sus precuelas, usando el ya clásico sistema de combate por turnos. Claro está, mejorando y puliendo sobre lo ya previamente logrado. Esta entrega nos presenta nuevas mecánicas como el Master System, con la cual podíamos aprender nuevas habilidades de personajes no jugables. Se añadió también la posibilidad de acampar en el Warm-Up, momentos durante los cuales, además de recuperarnos de nuestras heridas, también podíamos mantener conversaciones con nuestros compañeros. Otro cambio de mención fue que la party pasaba de 4 miembros a solo 3, y se introducía un nuevo sistema de formaciones, en los cuales recibíamos diversos beneficios durante las batallas. A pesar de contar con ambientes en 3D, Breath of Fire 3 hizo uso de personajes con sprites dibujados a mano por Tetsuya Yoshikawa, artista mayormente conocido por sus trabajos en la franquicia Mega Man X y Devil May Cry, combinación que crea un aspecto contrastante de lo más interesante. Del apartado musical se encargó el compositor Yoshino Aoki, de la mano de Akari Kaida, compositores miembros del grupo interno de Capcom, mejor conocido como Pura Game, quienes le dieron un toque de jazz a este soundtrack. Y ya durante 1997 se publicó un CD-drama en el cual se recrearon las escenas más icónicas de este videojuego. Breath of Fire 4 es un videojuego catalogado dentro del género del rol, desarrollado por Capcom y el cual tuviera su lanzamiento durante el año 2000 en América y solo uno más tarde en Europa. Como exclusiva inicial de PlayStation 1 y ya durante el 2003 recibió un port para Windows PC, aunque este último no llegó a América. En esta entrega tomaremos el control de otro miembro de la mítica raza de los hombres dragón, de nombre Ryu, quien emprenderá una fantástica odisea con el objetivo de salvar su mundo. El sistema de combate así como la exploración se mantienen en la misma línea de sus precuelas, entregándonos en esta oportunidad uno de los sistemas jugables más pulidos dentro de esta saga. El nuevo añadido en Breath of Fire 4 recibe el nombre de Combo System, con el cual si realizamos determinadas combinaciones de ataques, ya sean físicos o mágicos, podríamos conseguir un combo de daño. Un ejemplo de esto sería si se ejecutaban 2 ataques mágicos del mismo elemento, el resultado sería aún más letal para nuestros enemigos. En esta entrega también se nos otorgaba un control más amplio sobre la cámara, que se podía mover en, ahora sí, 360 grados, básicamente para que pudieras ver a tus personajes en zonas más cerradas como ciudades o poblados.
El apartado gráfico presentó una evolución sustancial en relación a su precuela, mezclando ambientes completamente en 3D, así como personajes en 2D dibujados a mano. Uno de los puntos que más ha molestado a través de las décadas a los fans fue la censura de algunos momentos, como sería una escena omitida de decapitación, así como algunas escenas picaronas. El OST fue compuesto por Yoshino Aoki, mientras que Taro Iwashiro se encargó del tema que ameniza la intro animada. Adicional al videojuego, recibió varias adaptaciones al formato manga, así como una novela, y de las cuales me gustaría destacar las siguientes: Breath of Fire 4, The Unfounding Ones, de Urukai Dragon, así como Tsuruwasaru Mono Breath of Fire 4. Breath of Fire Dragon Quarter. Esta quinta entrega salió de manera exclusiva para la PlayStation 2 durante el año 2003 en América, así como Europa. Y si tuviera que definir a esta quinta entrega con una sola palabra, esta sería diferente, muy diferente, ya que Breath of Fire Dragon Quarter es un juego que dividió a los fans de la franquicia en dos, a los que les gusta y a los que no tanto. Lo primero que notas es el masivo cambio de estilo de arte, así como el diseño de los personajes, el cual, aunque difiere mucho de las obras clásicas, sintoniza muy bien con el mundo oscuro y opresivo en el cual nos sumerge esta aventura. Y como ya sabrán, nuevamente tomaremos el control de un joven Ryo, quien esta vez es el miembro del estrato más bajo de la sociedad, personas que deben de vivir bajo tierra debido a que la superficie es inhabitable. Nuestro joven protagonista deberá emprender un peligroso viaje con el objetivo de salvar la vida de Nina. Su sistema de combate también es sustancialmente rediseñado y en esta ocasión nos presenta un estilo más estratégico. Una de las tantas y polémicas mecánicas fue la conocida como Scenario Overlay System, o SOL para abreviar, con la cual deberías morir y reiniciar el juego para poder experimentar la historia del mismo, ya que ciertas partes de este videojuego solo eran accesibles si tu D-Radio era lo suficientemente alto, pero cada vez que empezábamos no lo haríamos de cero, ya que conservábamos todas nuestras skills, ítems, así como nuestro equipo, según recuerdo, lo cual se agradece. Contaremos con la ya clásica transformación en dragón, pero esta vez con una pequeñita diferencia. Si nuestro D-Counter alcanzaba el 100%, ¡pum!, te morías y se te regresaba a tu último save, mecánica la cual está estrechamente ligada al escenario Overlay System. Otro detallazo de mención es que teníamos un número limitado de save durante las partidas. ¿Cuántas eran? La verdad no recuerdo, lo jugué hace mucho tiempo, pero podíamos crear también saves temporales en determinadas zonas. La dirección de esta entrega estuvo a cargo de Makoto Ikehara, quien para su historia se inspiró en la novela Gofungo no Sekai. La dificultad del juego se pensó tratando de diferenciarse de sus precuelas, con la intención de ofrecer al jugador un buen reto. A diferencia de sus predecesores, Ryu en esta ocasión es un simple humano, cuya mayor fortaleza es su fuerte sentido de la justicia. A pesar de que este videojuego tiene una aura bastante oscura, también recibió diversos recortes, a modo de, digamos, censura, ya que el equipo de desarrollo los consideró demasiado intensos o impropios, y como ejemplo sería una habitación repleta de clones de Nina sin cabeza, así como un cirujano que era extrañamente similar a Adolfo el Alemán. El apartado musical corrió de la pluma de Hitoshi Sakimoto con la colaboración puntual de Yasunori Mitsuda, quien es mejor conocido por sus trabajos en Final Fantasy Tactics y la franquicia Ogre Battle. Breath of Fire Quarter puede ser de tu agrado o no, pero solo algo es cierto, que esta entrega fue un punto final para esta franquicia. Qué tan buenos momentos nos hizo pasar, ya que después de ella solo nos topamos con Breath of Fire 6, un videojuego móvil exclusivo de Japón free to play, el cual se estrenó durante el 2016 y que fuera cerrado durante el 2017 por exceso de éxito. Solo queda decir que qué final tan triste para una gran saga de videojuegos, pero quién sabe, ojalá algún día Capcom la reviva, ya que ahorita anda con todo. Bueno, esto es todo por el momento. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y no te vayas sin decirme cuál es tu Breath of Fire favorito. El mío es el 4.